Antes de la gran tiniebla caerá sobre el mundo la noche del ateísmo, que lo envolverá todo. Sobre todo, entonces, mi corazón inmaculado será tu refugio y tu claridad. No temas ni el hielo, frío, ni la oscuridad, niebla, noche, porque tú estarás en el corazón de la Madre, y desde allí indicarás el camino a un inmenso número de mis pobres hijos extraviados. Mi corazón inmaculado será siempre un refugio que te protege de todos estos acontecimientos que se sucedan. Estarás sereno, no te dejarás turbar, no tendrás miedo. Mensaje de María Santísima al Padre Gobi el 5 de enero de 1974. La sepultura de Benedicto hace 2 años culminó el Vía Crucis de la Iglesia en su Viernes Santo. Por donde pasó la cabeza de la Iglesia, Cristo, ha de pasar su cuerpo místico, sus miembros, nosotros. Es lo que llamamos la pasión de la Iglesia, que lleva casi 2000 años de existencia y que está alcanzando su culmen con la inminente segunda venida de Cristo para el juicio de las naciones. Mirando las mariofanías en Umbe, en Vizcaya, España, entendemos que la Virgen pura dolorosa nos dice que tras la sepultura del Papa Benedicto comienza el Sábado Santo de la Iglesia, porque la muerte del vicario o cabeza visible de la misma se identifica con la muerte de Cristo. La explicación de la mariofanía es esta. A la muerte de Benedicto XVI permanecieron apagadas las velas del Ministerium y del Munus Papales, siendo la Virgen la que porta la vela que da luz a la Iglesia. La luz de la vela de la Virgen llegará un momento en que también se extinga a ojos del mundo, y ese pequeño resto de cera que nos mostró es el reflejo del pequeño resto del Apocalipsis en el desierto, junto a ella, aguardando al juicio de las naciones. Las 2 cruces de las 2 venidas de la Virgen y que los reporteros gráficos vieron en las gafas de la vidente tras la foto que le tomaron, nos indican que, como ya explicamos, estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. Hoy celebramos 2 años de la sepultura de Benedicto, momento que dio paso de lleno al Sábado Santo, y existen al menos 7 importantes hechos derivados de los mensajes de la Virgen pura dolorosa de Umbe. Primero, que Benedicto XVI vivió en sí mismo las 14 estaciones del Vía Crucis en su imitación de Cristo, y en este vídeo te lo vamos a contar. Segundo, que en el momento de la formación de la niebla, profetizado en Umbe, se produjo señaladamente de jueves a Viernes Santo del año 2020, cumpliéndose así el mensaje central de esta mariofanía. Es decir, cuando la subida al Calvario del Vía Crucis de la Iglesia con Benedicto a la cabeza se empezó a tornar más exigente y doloroso. Tercero, que tras ese momento de formación de la niebla, donde habrá mucha confusión en la humanidad, todos hemos de pedir perdón a Dios, como enseña el mensaje central, y debemos prepararnos para el gran aviso, pues ahora ya en enero del 25 sabemos que está a las puertas y debe ser inminente. Cuarto, que una vez sepultado el último vicario elegido canónicamente, hace hoy de eso justamente 2 años, ya pudimos conocer que el castigo que supondrá el aviso sucederá durante el Sábado Santo de la Iglesia, por tanto, desde ya, y acontecerá cuando solamente haya un papa injusto próximo al aviso, según enseñan el mensaje central de 23 de mayo del 71 y el mensaje del 4 de junio del 71, que es el previo al del aviso. Quinto, que la niebla se espesó en la última parte del Vía Crucis de Benedicto XVI, igual que las 3 horas de oscuridad y tinieblas con Cristo crucificado se produjeron durante la estación número 11. La niebla se espesó en plena crucifixión del vicario, a partir del primer apagón eucarístico en 2020. La niebla en el papado comenzó también de jueves a Viernes Santo, es decir, a partir de 2013. De hecho, bien pudo haber comenzado en 2001, pues la Virgen advirtió con estas palabras: durará todo el tiempo que haga falta, y se hizo realmente visible, de forma física y muy llamativa, durante la sepultura de Benedicto XVI, el 5 de enero del 23. Sexto, que entre la muerte de Benedicto XVI, anunciada y prefigurada en Umbe en enero de 1970, y el gran aviso anunciado en Umbe en junio de 1971, transcurrieron 2 Semanas Santas, las de los años 1970 y 1971.
Actualmente estaríamos en ese momento, puesto que ya han transcurrido 2 Semanas Santas tras la muerte real del último vicario, las de los años 23 y 24. Por eso entendemos que el gran aviso podría perfectamente acontecer antes de la Semana Santa de este año 2025. Adicionalmente, Bergoglio ya regresó de, entre comillas, bendecir islas, cumpliendo así otra profecía de Umbe, y las catástrofes y enfermedades que vamos observando van en aumento, con una delicada situación bélica global que es una realidad como profetizó la Virgen en sus mensajes relacionados con el aviso. Séptimo, y que por todo lo anterior se infiere y debemos concluir que en este año 2025 el tiempo penitencial hay que adelantarlo y debemos hacerlo antes de la Cuaresma. Porque, en todo caso, si admitimos que estamos transitando ya el Sábado Santo, nuestra mentalidad ha de ser parusíaca, y los deberes penitenciales propios de los 40 días se deben tener hechos, sin tener que esperar al calendario litúrgico del miércoles de ceniza. Parafraseando a Castellani, prefiero equivocarme esperando al Señor y que no venga, a equivocarme sin estar esperando al Señor y que sí venga. Todo esto lo vemos también en Umbe, cuando la Virgen expresó que tras la muerte de Benedicto XVI hemos de vivir haciendo penitencia hasta que el Señor regrese para un juicio, que nosotros entendemos será por etapas y que arrancaría con el gran aviso. María apareció a los 40 días portando una vela de 40 centímetros. La Virgen nos dice claramente que pidamos perdón sincero con nuestras almas, mirando a Cristo crucificado. Y para esto no hace falta esperar a la Cuaresma, pues el gran aviso es inminente y puede llegar como ladrón en la noche en cualquier momento, y por eso hemos de estar en vela y aguardando con las lámparas debidamente encendidas y nosotros, a ser posible, purificados. Lo ideal sería que el aviso nos encontrara en la vía iluminativa, como enseña la doctrina mística católica. Porque el aviso será un fogonazo de luz muy grande para todos los que lo vivamos, y estando en la vía iluminativa no seremos cegados. A la sepultura de Benedicto XVI, el 5 de enero de 2023, al día siguiente vino la festividad de la Epifanía del Señor. Pues bien, el profeta Isaías nos narra en el capítulo 60, escrito 8 siglos antes de la primera venida de Jesús, unos textos bellísimos, que nos evocan tanto la Epifanía como el anuncio de la segunda venida del Señor con los arrebatamientos de la parusía y el juicio de las naciones. Animamos a leer ese capítulo 60 de Isaías. Pensamos que el hecho de que tanto la sepultura de Benedicto XVI como la Epifanía del Señor sean 2 fechas consecutivas, nos confirman también la veracidad de las 2 líneas generatrices de Umbe, es decir, el recorrido de las llaves del papado en esta prueba final frente a la gran impostura y la interpretación que puede hacernos entender algo más el misterio de la segunda venida del Señor, y que sería por etapas, el juicio de Dios con la máxima misericordia posible. Muy atentos, por tanto, a este vídeo y a estos 2 vía crucis absolutamente inseparables, el de la cabeza de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo en sus 14 estaciones, y el nuestro, que somos su cuerpo místico con sus miembros vivos, teniendo en Benedicto XVI a su último vicario y cabeza visible. Con él tuvimos la oportunidad de vivir y padecer el Viernes Santo de la Iglesia, acompañándolo y sufriendo el ataque final del misterio de iniquidad. La pasión de la Iglesia, con la muerte de su último vicario, entró en el Sábado Santo que ahora transitamos y nos permite vislumbrar la parusía cercana. Queremos ser, como hemos dicho, miembros vivos, manteniéndonos en la gracia de Cristo. Estamos en la última prueba de la Iglesia, viviendo de lleno el 675 del Catecismo, y con la gracia de Cristo debemos esperar activamente el gran aviso junto a María Santísima en oración y recogimiento, cumpliendo con nuestras obligaciones de Estado santamente. Dios nos conceda llegar al gran aviso bien preparados, para vivirlo como un segundo Pentecostés de su misericordia,
más que como un juicio y castigo merecido por nuestras negligencias y pecados. Que así sea. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, siempre bajo la custodia de San José. Estamos ya en el año 2025 y conmemoran los 2 años del entierro de su santidad, el Papa Benedicto XVI, último papa elegido canónicamente en la Iglesia Católica. Su muerte no fue de cualquier forma y sobre todo su pasión, porque él vivió la pasión de la Iglesia en el Jueves y Viernes Santo. Hoy vamos a analizar todo esto con una gran profundidad, paralelismos en muchos acontecimientos y siempre bajo la ayuda y amparo de Nuestra Señora pura y dolorosa en Umbe, y vamos a entender cómo Benedicto es la conexión entre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la pasión de la Iglesia. Interesantísimo y muy necesario escuchar esto que vamos a contar hoy. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Pues la entradilla que has leído es fundamental. La hemos preparado a conciencia entre los dos y es importantísimo asumir eso que tú has dicho, que el último vicario de Cristo, Benedicto XVI, nos permite entender la estrecha relación que hay entre la pasión de nuestro Señor y la pasión de la Iglesia, porque Él es otro Cristo y ya, gracias a las mariofanías de la Virgen Pura Dolorosa, ha quedado demostrado que debemos identificar la pasión y muerte del Señor con la pasión y muerte de Benedicto, dando así paso al sábado santo de la Iglesia, y por donde pasó la cabeza, pasará el cuerpo. Esta idea es importantísima porque algunas personas dicen que todos tenemos que quedarnos hasta el final, todos tenemos que pasar la gran tribulación. No, Benedicto nos ha precedido, igual que Cristo, que fue por delante, él fue por delante, fue la primicia, el primero que ascendió a los cielos, y después sus apóstoles, su iglesia, pues lo mismo sucede en el final de los últimos tiempos. Él nos ha precedido, él ha muerto, terminó así el Viernes Santo de la Iglesia, comenzó el Sábado Santo de la Iglesia. Y también la figura de Benedicto nos permite, una vez más, entender que su salida del Palacio Pontificio dio lugar al inicio del Viernes Santo de la Iglesia, que ha durado prácticamente 10 años de ser impedida, teniendo como punto culminante el último tramo en la estación número 11 del Via Crucis de Benedicto. Ahí se espesó la niebla que hemos visto por pura gracia de Dios y gracias a la Virgen Pura Dolorosa, que esa niebla no solamente, como dice el mensaje central de Umbe, señaladamente de jueves a viernes santo, y así fue, calendario en mano, en el año 2020, señaladamente de jueves a viernes santo, pero tan importante es esta novedad, de jueves a viernes santo de la Iglesia. Cuando la Iglesia pasó de su jueves a su viernes santo, es decir, a principios del año 2013, ahí podemos considerar que se formó una niebla. También es válido pensar que la niebla se había formado antes, dijo la Virgen, dentro de 30 años, y como ella, en su perfección, a la hora de codificar el mensaje para que sus hijos lo pudiéramos entender llegado el momento, añadió, durará todo el tiempo que haga falta. La niebla es un concepto que bien se pudo tomar literalmente como que comenzó en el año 2001, a los 30 años del mensaje central, pero fue en aumento de forma que tuvo momentos señalados. De jueves a viernes santo de la Iglesia, digamos que aún era imperceptible para los católicos. Claro, justo recién llegado Bergoglio, nadie iba a haber levantado la mano diciendo ahora, pero en el año 2020 sí. Sí, fíjate, Agustín, recuerda que el propio Papa Benedicto XVI en 2011, y está en la prensa, lo recogió, hablaba de una niebla él en 2011. Pues esa niebla ya sabemos que de forma señalada y de forma visible para todos aquellos que quisieran estar atentos mirando, para la gran mayoría ni 2013, ni 2020, ni 2022, ni 2025, nada, la mayoría niegan que haya niebla, como si la Iglesia siguiera su curso normal y estuviéramos en una etapa más de crisis.
Bueno, pues Agustín, estupendo con esta introducción, tanto en el vídeo inicial como en estas palabras que nos has compartido. Vamos, si te parece, a entrar ya de lleno en este paralelismo, esas 14 estaciones. La primera, Jesús es condenado a muerte. Sí, bueno, pues nada más llegar, desde primera hora, Benedicto supo que estaba rodeado de lobos. Él, gran conocedor de los últimos tiempos, pues usó las palabras de la beata Isabel Canori Mora, que 200 años antes más o menos nos describió esa escena, vi al Santo Padre rodeado de lobos y él dijo, rogad por mí para que no salga huyendo por miedo delante de los lobos. Esos lobos que ya trataron a su antecesor de hacerlo renunciar, pero ambos, Juan Pablo II y Benedicto, de forma diferente, alargaron al máximo el pontificado. Il simbolo dell'agnello ha ancora un altro aspetto. Nell'antico Oriente era usanza che i re designassero se stessi come pastori del loro popolo. Questa era un'immagine del loro potere, un'immagine cinica. I popoli erano per loro come pecore, delle quali il pastore poteva disporre a suo piacimento, mentre il pastore di tutti gli uomini, il Dio vivente, è divenuto lui stesso agnello, si è messo dalla parte degli anelli di coloro che sono calpestati e uccisi. Proprio così egli si rivela come il vero pastore. Io sono il buon pastore, io offro la mia vita per le pecore, dice Gesù di se stesso. Non è il potere che redime, ma l'amore. Questo è il segno di Dio, egli stesso è amore. Quante volte noi desideremmo che Dio si mostrasse più forte nella terra, che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così, giustificano la distruzione, ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio e non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio che è divenuto agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e va distrutto dall'impazienza degli uomini. Una delle caratteristiche fondamentali del pastore deve essere quella di amare gli uomini che gli sono affidati, così come ama Cristo, al cui servizio si trova. Pasci le mie pecore, dice Cristo a Pietro ed a me in questo momento. Pascere vuol dire amare e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza che Egli ci dona nel Santissimo Sacramento. Cari amici, in questo momento io posso dire soltanto pregate per me perché io impari sempre più ad amare il Signore, pregate per me. Pregate per me perché io impari
ad amare sempre più il suo gregge, voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e voi tutti insieme. Pregate per me. Perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Preghiamo gli uni per gli altri. Bueno, en el año 2012 Benedicto sufrió amenazas de muerte desde China, confirmadas por el cardenal Castrillón, de forma que si no se retiraba, pues sería asesinado. A las manos de Castrillón llegó una carta escrita en chino en la que se anunciaba que Benedicto XVI moriría víctima de un complot. Meses después del escándalo, el Papa renunció. Gracias, buonanotte. Usted encuentra que hay una información que dice que el Papa Benedicto XVI está en peligro. La pusieron en mis manos para que yo la entregara al Papa. Y la entregué al Santo Padre y se mantuvo siempre el secreto, que luego no sabemos por qué camino ese secreto fue revelado. Alguien reveló ese secreto. Yo lo único que hice fue ponerlo en manos del Santo Padre, diciéndole no participo de lo que está dicho adentro, pero esto me pidieron que pusiera en manos de su santidad. Él obviamente sabía que si lo mataban dejaba de ser papa, es una obviedad, tienes que seguir estando vivo. Esa es la gran diferencia entre el primer cambio de papa y el segundo cambio de papa. A Juan Pablo I lo asesinaron, con lo cual ya no siguió ejerciendo de papa, evidentemente, pero Benedicto siguió vivo. Entonces, esa fue la primera estación. Jesús es condenado a muerte. Antes de pasar a la siguiente, decimos que hemos hecho una adaptación. Evidentemente, no ha sido literalmente igual el Vía Crucis de Benedicto que el de Nuestro Señor con las 14 estaciones. Hemos añadido sucesos de la época de Benedicto, no de la época del Evangelio, pero creo que para todo aquel que quiera tener recta intención es fácil ver que la comparativa es muy fiel y por eso podrá asumir que efectivamente 14 fueron las estaciones que vamos a describir, ya hemos descrito la primera por las que pasó Benedicto. Sí, yo añadiría a esto que Jesús es condenado a muerte. En esta primera estación podemos ver otro paralelismo y es que nuestro Señor asumió la pena de muerte que había en aquella época, cosa que Bergoglio ha ido contra la pena de muerte en el catecismo apoyándose en nadie, solamente en sí mismo, yendo contra 2000 años de tradición en la Iglesia católica. Hay un ejemplo, Claude Newman, lo pusimos en este canal, en un vídeo, él fue condenado a muerte a la silla eléctrica y eso salvó su vida. La Virgen se le apareció incluso en la cárcel gracias a la medalla milagrosa y él estaba deseando morir porque la Virgen le había catequizado, le había animado a bautizarse y estaba deseando irse al cielo. Así que Jesús es condenado a muerte, Jesús asumió la pena de muerte, Bergoglio se pone contra la pena de muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Bueno, pues esa estación la hemos situado en el 11 de febrero del año 2013. Benedicto asumió la situación y tras meditarlo, con calma, en oración y encomendándose a la Santísima Virgen, ella, en Umbe, nos ha dejado claro que fue iniciativa del cielo. Igual que las dos velas, la del Munus y el Ministerium, bajaron del cielo, pues tiene lógica que siguiera siendo el cielo quien diera las instrucciones. Y al paso de la Virgen se apagó la vela del Ministerium, que volvió a ser encendida por los seglares, por Santa Felisa, por nosotros, que nos dimos cuenta que ya estaba luciendo de otra manera a partir del año 2013, y especialmente 3 horas de agonía, que fueron las más difíciles. Una nublada mañana de febrero en el año 2013, un gran rey parecía deponer su corona. Apropter bene consus pontes huius actus,
plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome. En un lenguaje misterioso, el rey del Vaticano anunciaba solamente su renuncia al ministerio de obispo de Roma. Aparentemente su reinado, a escasos 8 años de ejercicio, tocaba a su fin. Yo aquí diría lo que dijo el padre Cornet. El vicario de Cristo es el eco de Dios y él obedeció, y esto nos lo enseña Umbe, la Virgen nos lo confirma en Umbe. Él obedeció a lo que le dijo el cielo. Andrea Chionchi también estudió el tema de la sede impedida, que empezó en 2013, y el código Ratzinger ha sido muy interesante también en todo este Vía Crucis para que él se comunicara con nosotros desde la cruz y desde su sede impedida. Luego tenemos aquí también anotado que la renuncia de Benedicto XVI fue inválida por varias razones canónicas. ¿Quieres abundar un poquito en esto? Pues recordar simplemente porque fue anunciada en diferido, porque la hora de aplicación no coincidió, aquella hora 20ª, por el uso del término ministerium y no del término munus, porque hubo errores en latín, porque nunca se confirmó esa renuncia canónicamente válida. En definitiva, Benedicto dejó descolocados a todos sus enemigos que, ávidos de poder, mordieron el anzuelo y se apresuraron, incumpliendo plazos, formas, número de votaciones, a lanzar a Barrabás, a Bergoglio, quien ocupó la sede. Bueno, carga con la cruz, en esta segunda estación, Jesús carga con la cruz, Benedicto carga con la cruz de tener que echarse a un lado con todo este tipo de irregularidades, con este acoso, con este golpe de Estado, y va como cordero, como manso cordero llevado al matadero, como su Señor. Es como el siervo sufriente de Isaías, que lo vamos a ver muy rápidamente. Si quieres leer algún breve pasaje de Isaías, el siervo sufriente. Sí, por razones de tiempo no podemos leer el capítulo 53 completo de Isaías. Es un capítulo que los judíos suelen omitir de sus Biblias, no sea que reconozcan a Jesús como el Mesías. Y pues ahí, 8 siglos antes de que se produjera la primera venida del Señor, Isaías, uno de los profetas mayores, pues describió el siervo sufriente, varón de dolores, despreciado por todos. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם אי פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד משקר. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם, גם וגם, כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח, כי
הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך, או לא? כן, 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות, הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא שאני חושב, יכול להיות שיש ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. Yo creo que con esto es suficiente, el que quiera que lo lea entero. Vamos entonces a la siguiente, a la tercera estación. Jesús cae por primera vez. Bueno, pues para esa tercera estación hemos elegido la fecha de la llegada de Bergoglio, 13 de marzo del año 2013, fecha masónico-ocultista. Benedicto vio como el gran usurpador del trono petrino, destructor y enemigo de Dios y de la Iglesia, salió al balcón. Ese fue el primer ataque contra el cuerpo místico de Cristo, la primera gran burla, y empezó la subida al Calvario. Bergoglio salió disfrazado de papa, con la complicidad del Sanedrín. ¿Quiénes eran los del Sanedrín en el año 2013? Pues los cardenales. Barrabás fue canjeado por Jesús, aunque Bergoglio es mucho peor que Barrabás, porque Barrabás, a fin de cuentas, no fue el ideólogo de la entrega y condena a muerte de Jesús. El primero fue aclamado, Bergoglio, como lo fue aclamado Barrabás. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. Y el segundo preso, como Benedicto XVI. Efectivamente, vamos con la cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Podemos, para esta estación, poner nuestra mirada en el año 2015. El Papa Benedicto tuvo un encuentro privado con el exministro español Jorge Fernández Díaz y le dio las claves para esta batalla final contra Satanás. Es imprescindible tener una gran devoción a María Santísima, capacidad de sufrimiento, humildad y mucha oración sincera para asumir como ella asumió en su corazón los planes de Dios. Y de la mano de la Santísima Virgen, dejándonos guiar por ella, podremos vencer al misterio de iniquidad en esta pasión de la Iglesia. Bueno, pues como María fue un imprescindible consuelo para el Señor en su subida al Calvario, porque así lo dispuso Dios en sus misteriosos designios de salvación, así también María Santísima acompañó al vicario de su Hijo en la corredención para la pasión de la Iglesia, para que podamos superar esta dura prueba, esta hora de las tinieblas en la que estamos sumidos. Totalmente, Agustín, así es fundamental, y el que, insistimos siempre, el que no vaya de la mano de verdad, de la mano de verdad, en lo más profundo del Inmaculado Corazón de María, con ella, pues difícilmente va a poder superar esta prueba última de la Iglesia contra el misterio de iniquidad. Quinta estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús.
Simón de Cirene. Bueno, pues para esta quinta estación nos fijamos en 4 cardenales: Burke, Meissner, Caffarra y Brandmüller. 2 de ellos ya fallecieron poco tiempo después de haber sido presentadas las 5 dubias para encarar el documento Amoris Laetitia. Ese es un recurso que la Iglesia permite. No solamente permite, sino que aconseja vivamente que se use en tales circunstancias. El Señor a San Pedro le encomendó confirmar en la fe, apacentar al rebaño, y como dijo nuestro querido amigo Mauricio Zaeta, ahí se quedó desenmascarado Bergoglio, porque no respondió. Eso jamás lo puede hacer Pedro. Ser consultado acerca de una cuestión sobre la fe de la Iglesia en un punto crucial. Aquella herética exhortación directamente atentó contra cuatro sacramentos y dio la callada por respuesta. Estaban tan bien formuladas las dubias que respondiera lo que respondiera, hubiera quedado en mal lugar. Ni podía darle la razón a los cardenales, pero como tampoco se quiso retractar, porque hubiera quedado como un hereje, dio la callada por respuesta. Efectivamente, Agustín, está clarísimo que Bergoglio se retrató, gritó al mundo entero: yo no soy papa, yo no soy Pedro, yo soy un usurpador, porque un verdadero papa, padre, pues no puede despreciar de esa forma, no contestar, hacerse el loco, etcétera, etcétera. Evidentemente, él gritó a los 4 vientos: no soy el papa. Y luego, aparte de estos 4 cardenales que actuaron como Simón de Cirene, acompañando en esta pasión a Benedicto, tratando de apoyarle y demás, para desenmascarar toda esta farsa, pues ha habido muchísimos seglares que han escrito cartas, que han hecho estudios de todo tipo para apoyar a Benedicto XVI. De muchas formas le hemos apoyado con la oración, con declaraciones, con programas en YouTube, etcétera, etcétera. Vamos entonces, recordemos que es que estaba subiendo al Calvario Benedicto como nuestro Señor y necesitaba el apoyo, sentir de alguna manera ese apoyo. Vamos con la sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Sí, permíteme un inciso, Arturo, sobre la quinta estación. Cuando esta callada por respuesta tuvo lugar, yo pensé: ya tendrás que responder, Bergoglio, en el juicio final. En el juicio final tendrás que comparecer y respondernos. Perfecto, Agustín. Entonces vamos con la sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Pues, ¿quién es nuestra Verónica? Pues hemos elegido a la beata Ana Catalina Emmerich, que recibió multitud de visiones, detalles de cómo fueron las calles de Jerusalén, cómo fue el encuentro entre el Señor y su madre, la cuarta estación del Vía Crucis. Bueno, pues ella pues ha salido con sus, sin saberlo, claro, porque esta monja agustina es de finales del siglo XVIII, primero del XIX, contemporánea más o menos de la beata Isabel Canori Mora, un poquito antes de los 2 últimos siglos de María Fanías, pues permite que veamos cómo se van separando el trigo y la cizaña y que los enemigos de la Iglesia queden desenmascarados, salgan de sus madrigueras y se delaten a sí mismos, porque ella, con sus revelaciones proféticas sobre lo que le venía a la Iglesia, con los demoledores, palabra que usa la beata Ana Catalina Emmerich, ha demostrado que lo que hizo Benedicto en absoluto fue un acto de cobardía, o de, bueno, no querer salir a la defensa de la Iglesia hasta el final. San Vicente Ferrer también ha sido otro que, llamado Ángel del Apocalipsis, en sus revelaciones o sus escritos de hace 6 siglos, pues describió la situación por la que ha pasado Benedicto, que si quieres puedes leerla, Arturo, porque lo describe tal cual. Tanto la beata Ana Catalina como San Vicente Ferrer hablan de Benedicto para que no quede duda de que realmente lo que él ha hecho ha sido entregarse por bien de la Iglesia. Sí, vamos a leer unos pequeños párrafos de ambos. San Vicente Ferrer, por ejemplo, dice: ved el estado de la dignidad eclesiástica puesto en ruina y destrucción. Sin embargo, Dios no querrá aún desamparar a la Iglesia, porque la nave de San Pedro puede peligrar, pero no puede ser hundida, pues el vano papa será entronizado o puesto en silla con el dicho príncipe mayor.
de tal manera que no quedará eclesiástico sin despojar de su beneficio. Esto querrá Dios permitir para que sean purgados los hijos de Leví de su maldad, los cuales de su grado y voluntad nunca quisieron hacer enmienda de sus delitos. ¿Quién es aquel varón vestido de paños blancos? Este varón será el verdadero Papa, a quien perseguirá el anticristo, y estará vestido de blanco por 2 motivos. Por un lado, la blancura significa su vejez, pues será muy anciano, siendo sus cabellos y su carne de ese color. Por otro lado, lo segundo, tendrá gran castidad, pues será virgen, ya que el color blanco se compara a esta virtud. Esto parece claro que se refiere a Benedicto, Agustín. Sí, lo está describiendo. Y bueno, pues San Vicente Ferrer, un adelantado a su tiempo, pues santo de la Iglesia, además realizó muchísimas curaciones, muchas más que el Señor, en número, resucitó muertos. Pues ya nos dejó testimonio de lo que íbamos a vivir. Y luego Ana Catalina Emmerich, algunos párrafos, porque esto merece la pena que lo busquéis, ¿eh? Os podemos dejar aquí en la descripción del vídeo un link para que lo leáis vosotros, porque esto es impresionante. Algunos párrafos solamente, fragmentos. Por ejemplo, dice, los habitantes eran de un orgullo inusitado. Está describiendo la situación actual. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados, todo era sombrío y amenazante. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos desde no hace mucho y habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de 2 generaciones en 2 generaciones. Ella vio, dice su transcriptor, con sus terribles consecuencias las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes, por donde llegaban al poder divino para abolir el culto divino, así como todas las prácticas y los ejercicios de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a sí mismos y a la influencia, el culto y a los demás el vacío desolador de sus asuntos en los que Dios no estaba para nada, como dice la Virgen Agustín en Umbe, que buscan la salvación sin Dios. Sí, y también la Virgen dijo, los demonios están sueltos en la tierra, que es lo que nos dice la beata Ana Catalina Emmerich. Ella dijo, era un martirio del Señor mucho más espantoso y más cruel que el que él debió sufrir de los judíos. Vi con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes, hombres de nuestra época. Es que la Iglesia está siendo crucificada. Sí, lo dice en la siguiente línea, lo dice, muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas, desembocaban en este lugar, y entre paréntesis, el lugar de la nueva crucifixión, Agustín. Y luego el capítulo, por ejemplo, de la demolición de la iglesia, ¿lee alguna cosita de ahí? Sí, por ejemplo, vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla. Pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos. Eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales, sin embargo, no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Cuando vi a los demoledores me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande y lo que edificaban no era más que vacío, hueco y superfluo. La santa, 200 años, beata, pero vamos, santa, 200 años antes estaba definiendo, describiendo lo que estamos viviendo y padeciendo. El oscurecimiento de la iglesia dice, vosotros, sacerdotes, que no os movéis, estáis dormidos y el redil arde por todos lados, no hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubierais dicho un pater, veo tantos traidores, no soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos, con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Agustín, esto me recuerda a lo que tú padeces con muchos sacerdotes, que te dicen que todo está bien.
Sí, no quieren escuchar. Yo el otro día brevemente contaré algo muy interesante. Tuve una controversia con un sacerdote veterano y otro sacerdote más joven de mi edad, pues estaba en medio, digamos, escuchándonos a ambos. Y el joven no se pronunciaba. Y yo le dije a él, digo, ¿sabes por qué no me das la razón? Porque a ti lo que te vendría bien sería que el sacerdote veterano tuviera la razón y entonces tu trabajo pastoral sería más sencillo, más lógico. Tendrías a mí, que sería la oveja descarriada, que trabajar conmigo y pastorearme, digamos, de forma convencional. Pero tienes un problema en el sentido de que la verdad está de mi parte. Entonces, tu trabajo no puede ser considerarme a mí oveja descarriada, sino a tu hermano sacerdote hacerle ver su error. Y eso es más difícil. Yo reconozco que eso es mucho más difícil. Pero, amigo, la verdad es la verdad. Bueno, voy a terminar con estos párrafos de la beata Ana Catalina Emmerich. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la Iglesia son tan laxos, ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús está sobre ellos o esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús, por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la Iglesia. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Bueno, pues yo creo que está muy claro. Agustín, pasamos a la siguiente estación. Sí, Ana Catalina Emmerich fue una reportera. También ella describió lo que sucedió en los Jardines Vaticanos cuando tu canal empezó su singladura, como si hubiera estado allí. Describió perfectamente la escena. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Bueno, pues aquí citamos a un buen sacerdote, el padre Bonifacio, que escribió un maravilloso artículo en Como Vara de Almendro, donde él demostró por qué la Iglesia quedó rota en junio del 17, cuando se elevó a magisterio lo que hicieron los obispos de Buenos Aires, interpretando a Amoris Laetitia, y Bergoglio respondió que esa era la interpretación correcta. Pues se rompió con la voluntad de Cristo. Contundente el Bonifacio. Lo recomendamos releer ese artículo. Y también Joseph Seifer, profesor de lógica, fue expulsado de su docencia en el seminario de Granada, y todo por escribir con mucha educación, haciendo una crítica muy respetuosa y considerando papa a Bergoglio. Imagínate, Agustín, si no lo tuviera por papa. Pues sí, hubo sacerdotes y teólogos que se dieron cuenta, pero qué poquitos. Y además, que como destaquen, son silenciados. Es que la amenaza pende sobre ellos. Hablar públicamente contra Bergoglio supone pagar un precio. Totalmente. Bueno, pues este profesor Seifer Seglar dijo que el arzobispo de Granada me suspendió el permiso de enseñar a sus seminaristas a causa de mi primer artículo. El arzobispo de Vaduz del Principado de Liechtenstein me felicitó por este artículo y me agradeció el tremendo servicio prestado a la Iglesia que vio en él. Este Seglar, este profesor, advirtió que Amoris Laetitia era una bomba atómica en el seno de la moral de la Iglesia. Y si te parece, podemos pasar a la octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Sí, las mujeres de Jerusalén representan a toda la parte de la Iglesia que supo acompañar a Benedicto XVI durante este Via Crucis, conscientes de lo que estaba pasando realmente en la Iglesia, con la usurpación del trono petrino. El Papa Benedicto supo darnos consuelo a todos los que le acompañamos sufriendo y orando en la comunión de los santos mediante sus diferentes guiños, declaraciones y usando su código Ratzinger, gracias al cual fuimos entendiendo la situación de la mano también del italiano Andrea Cionchi. El verdadero Papa no nos dejó huérfanos. Sabíamos que no estábamos solos y él sabía que nosotros lo sabíamos. Él nos dijo de múltiples maneras, para quien quiso saber y entender, que solo había un único Papa. Aunque a ojos del mundo hubiera dos,
solamente había uno. Igual que ahora, que ya no está Benedicto porque estamos en el Sábado Santo y solamente hay uno, es injusto y está próximo al aviso, que para muchos será un castigo. Solamente uno injusto. Efectivamente, Agustín, y además Benedicto con sus bendiciones apostólicas y firmando Pastor Pastorum nos gritó a los cuatro vientos que ese único papa era él, seguía siendo él, y en la Iglesia, en esta prueba final, y que teníamos que confiar que todo entraba en los planes de Dios, pues él, como verdadero y legítimo sucesor de San Pedro, estaba siendo el eco de Cristo, haciendo su divina voluntad, que tuviéramos calma y paciencia, esa que todo lo alcanza, nos consoló, gracias, como Jesús consoló a las mujeres de Jerusalén, pues el vicario de Cristo nos consoló a nosotros. En octubre de 2019 frenó la supresión del celibato sacerdotal y la ordenación de hombres casados con el Sínodo de la Amazonía, que eso recordamos generó una trifulca terrible en el Vaticano, terrible, aquello fue una casa de locos. Vamos con la novena estación, Agustín, Jesús cae por tercera vez. Bueno, pues para esta novena estación hemos elegido pues la carta Fiducia Supplicans, la bendición del pecado. Un rayo cayó y fulminó las llaves de la estatua de San Pedro en la víspera de la aprobación de esta exhortación, de manos de Tucho, el pornógrafo. Y bueno, pues esta fue realmente una caída de la Iglesia. A ver, Benedicto no es que estuviera vivo cuando se aprobó Fiducia Supplicans, pero toda esa deriva él ya la estaba sufriendo porque sabía lo que venía, sabía que la demolición estaba cada vez siendo más patente y más evidente. Sí, el 15 de marzo, Agustín, el 15 de marzo de 2021, en vida de Benedicto, ya se empezaba a rumorear que se podía bendecir el pecado. ¿Pero qué pasó en ese momento, estando él vivo todavía? Que no se hizo. El cardenal Ladaria, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, frenó esa bendición del pecado y dijo: no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. En aquella época Bergoglio le dio la razón a Ladaria, porque estaba vivo Benedicto, pero después ya no. Es otra señal de que Bergoglio tiene una ética situacional, que es que hace lo que le da la gana, según el momento, según pueda, ¿no? Esto es gravísimo, por supuesto, porque ya no hay freno, si es que no hay freno. El que el catejón esté retirado, eso gráficamente se entiende como ir cuesta abajo y sin frenos. La colisión está garantizada, es cuestión de tiempo. Cuando se acabe la pendiente, se estrellará el vehículo. Pues sí, Agustín, está clarísimo que, bueno, pues Benedicto era el catejón y que Bergoglio pues aprobó en los dos casos lo contrario. En fin, en uno dijo que no se aprobara la bendición del pecado y cuando no está Benedicto sí, que se apruebe el pecado. Vamos entonces con la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Sí, simplemente decir que ahí se demuestra que Bergoglio es un hombre carnal, no es espiritual. Él se entrega a las apetencias de la carne y entrega a otros, que es lo malo. Y que sea un hombre carnal, Agustín, que sea un hombre carnal, eso ya lo reconoció él cuando dijo: ¿quién soy yo para juzgar? El hombre espiritual lo juzga todo, él como es carnal no tiene ni derecho de juzgar nada, no puede juzgar nada y él sí puede ser juzgado y condenado, lamentablemente. No por nosotros, lo condenará el Señor si lo tiene que condenar, eso solo es Dios, pero nosotros sí podemos juzgarlo. Él no puede juzgar porque se reconoce como hombre carnal y por tanto también se reconoce como que no es sacerdote, porque el sacerdote tiene el deber de juzgar, tiene que juzgar si da la absolución o si no da la absolución, por ejemplo. Tiene que juzgar, si no, ¿qué clase de sacerdote es? Agustín, décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. En la Semana Santa del año 2020 se suprimió el triduo pascual, señaladamente de jueves a Viernes Santo. Ya le quedaba poco tiempo para ser clavado en la cruz. Nos estamos acercando a la parte más dura del Vía Crucis. 2 meses después, Benedicto, el 19 de junio del año 2020, viajó a Ratisbona, Alemania, para acompañar a su hermano enfermo. Él fue manejado como un preso, despojado de su dignidad.
aunque allí en su ciudad natal vemos cómo se cumple que él sigue reteniendo la llave del papado, porque el escudo de la ciudad hace referencia a eso, y después no sabemos bien qué sucedió. Fue todo muy raro, y hasta noviembre de ese año no supimos nada de Benedicto. Estuvimos desde junio hasta noviembre, cuando Bergoglio, acompañado de unos cuantos cardenales que él había nombrado, inválidos, por supuesto, se presentó delante de Benedicto, lo zarandeó, por ahí estará la imagen, le dio unos palmotazos desde arriba, en una postura altiva, arrogante, como diciendo yo soy el que manda, y él manso, humilde, en silencio, ya con muy poquita vida, estaba ya viejecito, aunque todavía le faltaban 2 años más de agonía. Pues bueno, como cordero llevado al matadero, no abrió la boca y bueno, pues 10ª estación del Vía Crucis. Ya estaba siendo despojado de sus vestiduras para, a continuación, ser clavado en la cruz. Efectivamente, ahí vemos que es despojado de sus vestiduras cuando es despojado de su dignidad y es maltratado, etc. Estación número 11, 11ª, Jesús es clavado en la cruz. En junio del año 2021, pues Bergoglio procede a crucificar a Cristo y cambió Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que fue la carta con la que él pretendió que la celebración de la misa tradicional no estuviera ligada a las fraternidades que recibieron la condena en su día, en tiempo de Juan Pablo II, y Bergoglio la cambió por tradiciones custodes, todo un ataque a la celebración litúrgica del sacramento central. Y en octubre del 21 arrancó el sínodo de la sinodalidad, con el cual Bergoglio crucificó al Papa Benedicto en una última estratagema para acabar de hacer trizas a la Iglesia de Jesucristo. Benedicto ya no podía responder a las insidias infernales, como sí lo hizo anteriormente en un libro del cardenal Sara, en defensa del celibato de los sacerdotes, o con entrevistas. Ya sí que estaba preso. Ya además ese personaje misterioso Ganswein, que tuvo un doble papel, asistente y carcelero, pues ya controlaba todo lo que le llegaba a Benedicto, tenía la pulsera, y ya ahí estaba en sus últimas horas de agonía, en la cruz. La vela que estuvo luciendo en agonía, pues ya entraría en su última hora prácticamente, estaba clavado en la cruz y resistiendo en sufrimiento, agonía y oración. Ese hombre espiritual estaba sufriendo en su carne lo mismo que su Señor, que pagó en su carne pues todos los pecados del mundo, no solamente los carnales, que son los que patrocina Bergoglio, sino todo tipo de pecados, porque ambos, el Señor y Benedicto, actuaron como pararrayos de la justicia. Si no hubiera sido por Benedicto, lo que Bergoglio hizo especialmente a partir del año 2020, hubiera merecido que Dios ya comenzara a derramar las 7 copas de la ira, pero como la Virgen sigue sujetando el brazo de su hijo y Dios es paciente y misericordioso y quiere que todos se salven, sigue dando tiempo para que todos nos enteremos de que estamos en el Sábado Santo, porque ya no está Benedicto, y pidamos perdón a Dios mirando a Cristo crucificado, 11ª estación del Vía Crucis. Efectivamente, Agustín, efectivamente. Yo para mí, con Summorum Pontificum, que se la cargó con tradiciones custodes, eso para mí fue clavarle en la cruz a Benedicto, y lo culminó, como bien has dicho, con el sínodo de la sinodalidad. Bueno, vamos entonces con la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. 31 de diciembre de 2022, Benedicto muere o lo asesinan. Ya dijimos que posiblemente pues lo hubieran sacado de Roma, dando cumplimiento a esa parte del tercer secreto de Fátima, atravesado por flechas. Murió horas después de que tú publicaras un B7, donde decíamos que Bergoglio ni siquiera era sacerdote ni diácono. Yo creo, Arturo, que Benedicto muriera días después del informe jurídico canónico de Simón Bar Jonás, que fue publicado después de que nosotros en el año 2022 empezásemos a hablar de que no tenía el diaconado, pues de esa forma se cerraba el círculo y estaba, sin saberlo él, dando cumplimiento a las profecías y a la veracidad de las Mariofanías de Umbe. Al morir en esa fecha, justamente, el final de la primera línea generatriz, en la que explicamos la situación del papado tomado por el enemigo, y a su muerte, posteriormente, en el año 2023, empezamos a ver cómo era la
segunda venida del Señor en palabras de la Santísima Virgen Pura Dolorosa. Ya había muerto el vicario, estábamos en el Sábado Santo y ya la Virgen pues consideraba que estábamos preparados para comenzar a entender la segunda venida del Señor. El vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad. Bueno, pues Benedicto murió, igual que su Señor, murió en soledad, con su madre a los pies de la cruz y, bueno, pues comenzó el Sábado Santo de la Iglesia. Efectivamente, Agustín. Vamos entonces con la 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¿En qué fecha murió? La víspera de Santa María, Madre de Dios, 1 de enero, la octava de Pascua. Murió en la octava de Pascua, en la primera venida del Señor, justo a punto de terminarse esa octava. Bueno, María es madre de la Iglesia, así quedó establecido por Pablo VI en el Concilio Vaticano II, y en ese momento las llaves del papado volvieron a la Santísima Virgen María. No se perdieron, menos aún se quedaron en el Vaticano para que Bergoglio y los suyos las retuvieran. No, las llaves del papado, sabemos por Umbe, empezó San Pedro explicando la trayectoria, que tras la muerte de Benedicto, temporalmente es la Santísima Virgen quien ejerce de capitana del ejército, es pues la cabeza de la Iglesia, también aquí, de la Iglesia militante, y el año 23 fue fundamental para entender todo esto, ¿no? Así que 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre, que es la que ahora, pues, la Señora del Sábado Santo, nos acompaña hasta que ella misma nos diga quién será el último pastor. Efectivamente. Bueno, pues ese año 23 dio como fruto también en nuestro canal el libro Umbe, 101 preguntas y respuestas, que lo ofrecemos gratuitamente en el canal de Telegram Arturo Periodista Católico en un PDF, y el que lo quiera en papel lo hemos puesto al precio más bajo posible en Amazon, no ganamos nada, ahí lo tenéis, el que lo quiera en papel. Bueno, vamos entonces con la 14ª y última estación. Jesús es sepultado. 5 de enero, hace justo 2 años, de 2023. Benedicto es enterrado un día en el que había mucha niebla y eso confirma 2 cosas. En primer lugar, en las Mariofanías de Umbe se nos habla de una niebla donde no os veréis los unos a los otros. Ya era realmente un fenómeno físico, atmosférico, esa niebla que ocultó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Las Mariofanías de Umbe terminaron 33 años antes, con la sepultura del Señor, cuando se rezaba la estación de la sepultura del Señor, en febrero de 1990, que fue cuando falleció Santa Felisa, y al fallecer Santa Felisa, terminaron las Mariofanías de Umbe, al mes siguiente se leyó el Testamento de la Virgen en la notaría, y ahí comenzaron los últimos 33 años del papado. Fíjate que eso no puede ser casualidad, Arturo, que en 1968 San Pedro se le apareciera a Santa Felisa y le diera las llaves y dijera: Santa Felisa, tenía 27 años cuando comenzó Umbe, 27 años antes, en 1941. Falleció Felisa y a los 33 años falleció Benedicto. Identificamos el fallecimiento de Benedicto al de Santa Felisa no por Santa Felisa en sí, sino porque se estaba rezando la 14ª estación del Vía Crucis, la de la sepultura, con niebla en Umbe en 1990. Pues 33 años después, con niebla en el Vaticano, se produjo la sepultura del vicario. Y que la cúpula de San Pedro quedara claramente ocultada ese día con la niebla era un grito del cielo que nos estaba diciendo pues que la Iglesia se quedaba sin cabeza, visible, sin un vicario visible, con Cristo, sí, desde el cielo y aquí desde la Eucaristía guiando a su Iglesia, pero sin un vicario visible. Eso es obvio, Agustín. Y luego pues pasábamos ya de una sede ocupada por Bergoglio, de la sede impedida a una sede vacante y que seguía ocupada por Bergoglio. El Sábado Santo, como has dicho y no nos cansamos de decir, arrancaba ya de lleno en este año 23. Veíamos aquello de la Dolorosa llorando el Sábado Santo del 23 en Tolima, Colombia. Y bueno, y ahora ya solamente nos queda, Agustín, estar preparándonos para el gran aviso, ¿no? Sí, observemos
que se está cumpliendo lo que nosotros siempre hemos dicho. Estamos en el desenlace y no vale lo que siempre ha valido. No deja de ser bastante curioso que un 5 de enero, en la víspera de la Epifanía del Señor, tú estés emitiendo un programa basándonos en el Vía Crucis. Así de repente alguien lo ve y podría pensar, pero bueno, Arturo, periodista católico, ¿qué hace el 5 de enero haciendo un programa sobre el Vía Crucis? Si eso es lo típico de la Cuaresma. Pero como ya estamos en un perpetuo adviento parusíaco y como tú has explicado en la entradilla, ya no hay que esperar a que llegue la Cuaresma, sino que hay que haberle pedido perdón sincero a Dios antes, como decía Castellani, prefiero equivocarme, eso que has leído, pues es un momento para dar el último arreón. ¿Cuánto queda para la Cuaresma? 2 meses. Creo que el miércoles de ceniza será el 5 de marzo. Pues tenemos que tener los deberes hechos ya, viendo cómo está la situación del mundo. Y para eso, pues ya están todos los elementos encima de la mesa, ya podemos resolver qué fue lo que la Santísima Virgen dijo justo cuando iba a comenzar aquel Adviento, en 1970, a aquel cura que representa a todos, porque un poquito de forma, no maliciosa, pero tenemos que recordar para algún despistado que la Virgen no vino a un B para salvar a 2 o 3 curas de Vizcaya en 1970. Le aseguramos que no, sino para todos los sacerdotes de esta época que se ven reflejados en aquellos. Igual que nosotros los seglares, pues somos los actuales seglares, los que tenemos que hacerle caso. También hubo seglares en 1970 y 71 que le hicieron caso, ¿no? Pero principalmente nosotros, porque estos son los tiempos. El cielo no deja que se le eche el tiempo encima y que no tengamos tiempo para reaccionar. Llevamos ya prácticamente 3 años de la mano de la Virgen. Esto sí que ha sido ir de la mano de la Virgen, porque ella nos ha ido acompañando. Hubiera sido imposible que desde primera hora hubiéramos captado todo lo que hemos ido entendiendo. Incluso nuestro libro, que si ahora lo volviéramos a escribir, estaría mejor escrito, sin fallitos que tiene alguno, pero realmente era el momento de sacarlo a finales del año 23, porque no se trata de sacar el libro perfecto 2 semanas antes de que llegue el aviso, para que la gente no se entere. Si nos diera tiempo, antes de la Cuaresma, trataríamos de sacar un resumen, un opúsculo. Hemos tenido mucha tarea y no hemos podido prepararlo a tiempo, con las ideas fundamentales, mucho más escueto que el libro nuestro. Y ya pues es labor de cada uno dar a conocer las Mariofanías de Umbe, que todo el mundo tenga claras las 2 líneas generatrices, cómo está la Iglesia, que tenemos que pedir perdón a Dios, que aquí ya no va a servir ninguna solución humana, que el Señor viene pronto, que la parusía será un juicio por etapas, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, y finalmente el juicio de las naciones. Mañana, día de la Epifanía, se volverá a leer el capítulo 60 de Isaías. Ahí el Señor habla de su primera venida, la de los dromedarios, y de la segunda. ¿Quiénes son esos que vuelan como palomas al palomar? Nosotros entendemos que eso es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, cuando el Señor venga y reúne en los aires a los suyos, los arrebatamientos de los evangelios sinópticos. Uno será tomado y otro no. Bueno, pues eso es lo que tenemos ya que hacer y apartarnos de otro tipo de picoteos, de versiones y asumir que estamos en el sábado santo de la Iglesia. No nos cansamos de repetirlo. Sábado santo de la Iglesia, por favor, todos aquellos que creen que no ha empezado la pasión o que será todo al final, que todos tenemos que pasar los 3 años y medio finales, cometen numerosos errores y confunden. Eso es muy desesperanzador. La versión más esperanzadora, la más misericordiosa, es la que hemos entendido de la mano de la Santísima Virgen, que también Mauricio Zaeta, como sus fuentes son las más fiables, la Sagrada Escritura, también ha podido presentar de la mano del Padre Gobi. Dijo la Virgen al Padre Gobi, semejante a su primera venida será la segunda, el día de Nochebuena, en fin. Así que tenemos ya que, bueno, pues que esperar al Señor con las lámparas encendidas para que cuando llegue a la hora que Él decida, que para eso el novio puede llegar cuando Él quiera o el dueño de la casa, nos
habiendo cumplido nuestras obligaciones. Todo lo que no sea eso es mal asunto. Es ir a comprar aceite y llamar a la puerta y encontrarla cerrada, al menos en esa convocatoria. Así que manos a la obra con la Virgen. Así es, Agustín, ha quedado muy claro. Damos gracias al Señor, damos gracias al Papa Benedicto XVI, que asumió su responsabilidad, aunque todavía haya gente que no lo entienda, lamentablemente. En fin, como dijo el padre Cornet, llegará un día en que lo entenderán, todos lo entenderán. Nosotros hemos tratado de explicar este Vía Crucis de Benedicto, que es el enganche entre la pasión de Jesucristo en su subida al Calvario y la pasión de la Iglesia, que somos tú y yo, los que formamos el cuerpo místico de Cristo, que también estamos siguiendo esa pasión, esa subida al Calvario. Ya la hicimos con Benedicto y ahora seguimos en nuestro Sábado Santo en esa subida hasta el templo de Jerusalén, hasta la Jerusalén celestial. En fin, Agustín, muchas gracias y nada más, ¿no? Simplemente terminar diciendo que no todos los contemporáneos del Señor conocieron a la vez la noticia de su resurrección gloriosa, de su triunfo sobre la muerte y el pecado. Primero María Magdalena, las santas mujeres, San Pedro, San Juan, el sepulcro vacío. Bueno, aunque no están los evangelios, por supuesto que la primera fue la Santísima Virgen María. Luego hubo otros 500. Entonces, eso va a suceder. No todos van a participar a la vez del retorno en gloria del Señor, pero hay que estar esperándolo. Cuanto antes mejor. A ver, María Magdalena es el modelo. El modelo no van a ser los que ahora mismo ni siquiera son católicos. Ese modelo no es el que tenemos que mirar nosotros. Así que intentemos imitar, pues eso, a María Magdalena, bueno, por supuesto a la Santísima Virgen María, a San Juan, que estuvo al pie de la cruz y fue el primero que llegó al sepulcro, vio y creyó, vio el sepulcro vacío y creyó que había resucitado. Pues ya está. Perfecto, Agustín. Bueno, pues lo primero es que estemos preparados para esta primera fase o primer momento de esta segunda venida por fases, que es el gran aviso. Estemos preparados para el gran aviso. Dios quiera que para nosotros sea más parecido a un segundo Pentecostés que a un juicio. Y, en fin, que juicio va a ser en todo caso para todos. Y nada más, que Dios reparta suerte. Damos gracias a Benedicto, porque Benedicto, bueno, pues es terror de los demonios. Lo sabemos de algunos exorcismos que salen huyendo al nombre de Benedicto. Agustín, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu trabajo. María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final,
que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.